Los puntos de vista y opiniones expresados en este episodio por las participantes son responsabilidad de quien las emite. El papel de liderazgo de personas es justo ver cada uno, ¿no? Que cada líder de personas conozca su equipo, que se importe con tu equipo, Sí. que saiba cómo liderar de distintas maneras, distintas personas, Sí. ¿no? Sí, te escucho y pienso mucho en estos enfoques de cambio, ¿no? Donde precisamente hay tres grandes claves, que por un lado es los sistemas, los procesos y la gente. Hola, soy Sandra Alegría, les doy la bienvenida a un episodio más de Change the Office. Estamos iniciando una temporada más, coordenadas de cambio, y hoy tenemos una invitada especial. Ella es Aline Rosa. Aline es vicepresidente de Recursos Humanos Américas en RX Global, es mentora de madres trabajadoras para Giving Birth, coach de carrera, psicóloga con un MBA por la Facultad de Sociología y Política de Sao Paulo, y Master Coach por la Sociedad Latinoamericana de Coaching. Es un gran honor y placer tenerte aquí, Aline. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto platicar contigo, Sandra, y vamos adelante para saber qué vamos a platicar. Sí, pues hoy vamos a hablar de este título del episodio es Liderar desde el futuro, y precisamente vamos a hablar de cómo lograr un equilibrio entre la visión y la anticipación. Entonces, hay un autor que me gusta mucho, se llama Otto Scharmer, y él habla de que los líderes más efectivos no responden a los cambios, sino los preceden. Entonces, quisiera preguntarte qué implica para ti liderar desde el futuro en este contexto actual de tantos cambios y transformación digital y demás. La verdad, Sandra, es que liderazgo para nosotros no es un papel de gestor de personas solamente, es un papel de cada uno, de todas las personas en la compañía. Entonces, en AREX, nuestras competencias que desarrollamos en las personas son de liderazgo para cualquier rol, desde un becario hasta el CEO. Y a partir de ahí tenemos distintos niveles de entrega de comportamientos basado en cuánto tienes de experiencia laboral. Entonces, a partir de ahí, estas competencias como anticipación al cambio, comunicación, colaboración, cómo impactar performance de sus compañeros de trabajo antes de cambiarse a un líder de personas, hace parte de lo que trabajamos en el día a día. Justo porque cualquier uno tiene que aprender a antever cosas en su vida, ¿no? Sí. Si tienes un niño, tienes que enseñar a un niño a antever cosas, ¿no es verdad? Sí. Pero hoy en día las escuelas no preparan a la gente para esto. Las universidades, el día a día. Al contrario, si vas a la escuela, tienes que aprender historia y es así que es, porque así, así y así. No te enseñan a tener pensamiento crítico. Y cuando empiezas a tener pensamiento crítico es cuando empiezas a pensar más allá las consecuencias de lo que hago hoy, qué puede pasar, ¿no? Entonces, hay un rol en las compañías hoy en día de enseñar estas cosas a la gente. Y yo estuve en una plática reciente que decíamos cuál es la diferencia entre soft skills y power skills. Porque soft skills es un término de la década de 60, Sí, no sé que si ya sabes, ¿no? antigua. Entonces, eran cosas que vienen del ejército y soft skills son cosas que utilizas su intelecto para hacer. Y la verdad es que el cerebro es el órgano más poderoso del cuerpo. Entonces, ¿cómo puede generar soft? No es soft, es power. Claro. ¿No? Entonces, hay mucha cosa que cambiar en la forma como nos presentamos al mundo. Y hablar de estas cosas con la gente como les asusta un poco, porque ¿cómo es tan importante así antever el futuro? Sí es. No lo hace en su vida cuando compra un departamento, por ejemplo, y tienes que planear qué va a pasar. ¿Por qué no hace esto en el trabajo? Claro, y como bien comentas, no es algo de lo cual se habla en la parte académica, ¿no? Sin embargo, en el futuro del trabajo, precisamente estos skills que se prevé que se van a requerir, y que de hecho ya es hoy una realidad,
están estos que mencionas, ¿no? Desde la inteligencia emocional, el liderazgo, la adaptación, resiliencia y este que comentas, pensamiento crítico, ¿no? Súper importante. Sí. Entonces, también hay un concepto que hemos estado trabajando mucho desde Impulsa, que es este concepto de antifragilidad, que lo acuñó Nassim Taleb, y él habla precisamente de que lo contrario a lo frágil no es ser robusto, ¿no? Sino más bien tener esta capacidad de fortalecerse frente al caos, como lo podríamos reducir a lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Verdad. Y aquí a mí pues me trae a la mente este arte japonés, que es un arte milenario, el kintsugi, donde de lo que trata es precisamente ante una pieza que se ha roto, pues lo que se busca no es repararla y ocultar sus grietas, sino más bien darle un nuevo sentido y le da además un nuevo valor al repararse con oro y se vuelve mucho más valiosas esas piezas, ¿no? Hoy en día pues se practica más incluso como hasta con esta situación de qué necesitas romper, ¿no? Incluso como promover el romper esa pieza. Pero esto quisiera pues plantearlo para entonces preguntarte desde tu experiencia internacional, cómo se construyen estas organizaciones que no solamente resistan a las crisis, sino que se puedan fortalecer con ellas, porque estamos hablando precisamente de todos estos cambios que se requieren, que estamos viviendo, o sea, ya estamos en medio de ellos y sin embargo parecería como que todavía ahí nos falta un poquito en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que las organizaciones abracen el cambio y puedan interactuar en el caos? Sí, te comento que me preocupa que en el día de hoy personas aún no están en el centro de la estrategia de muchas compañías, Sandra. Están siempre a pensar en sus productos y haciendo planes estratégicos para 3, 5, 10 años, pero piensan en los negocios y no como la gente va a motivarse a estar con nosotros y nos llevar a este punto. Porque la verdad es que es la gente que lo hace. Y podemos pensar que la inteligencia artificial sí va a apoyar los negocios a ser más rápidos, no tan dependientes de las personas. Es verdad, pero hay muchas cosas en el sentido humano que la inteligencia artificial no va a cubrir, como las relaciones que se crean con clientes. Por ejemplo, los clientes quieren ser atendidos por personas. Cuando tienes un problema, no sé, con su internet y llamas y hay una inteligencia artificial y marcas 2, marcas 3, es terrible porque estás intentando llegar a alguien con quien vas a hablar. Entonces, me preocupa que las compañías hasta el día de hoy no hacen la inversión que necesitan en personas, ¿no? Me preocupan que no están cercanos de las universidades para decirles, oye, esto es lo que necesitan capacitar la gente. Claro. Y ahora con la inteligencia artificial aún más, porque partes técnicas se van a cubrir por inteligencia artificial, pero no las habilidades humanas. Y en cuanto no ponemos enfoque en esto y tenemos áreas de recursos humanos, por ejemplo, fuertes, cercanas de la gente, entendiendo cuáles son sus inquietudes, cómo conectar la cultura con el propósito de cada uno. Porque cada uno de nosotros estamos acá por distintas razones en una compañía. Y estas razones se cambian a lo largo del tiempo. Si voy a tener un hijo, por ejemplo, para mí el plan de salud es importante. Si yo estoy comprando un departamento, para mí mi sueldo es importante. Y la compañía es el medio que hace a las personas lograr sus sueños. Entonces, para mí, si empezamos a tener una mirada mucho más humana en las organizaciones, entendiendo cada persona, entendiendo cómo lo llevo hasta donde yo necesito que entregue los resultados. Es como un gana-gana, ¿sabes? Claro. Al revés de yo contra ti, es lo que veo en la mayoría de las compañías, los empleados muy molestos con la compañía y a veces se sienten como maltratados o como solo alguien más. Y el papel de liderazgo de personas es justo ver cada uno, ¿no? Que cada líder de personas conozca su equipo, que se importe con tu equipo.
Sí. que saiba cómo liderar de distintas maneras, distintas personas, Sí. ¿no? Sí, te escucho y pienso mucho en estos enfoques de cambio, ¿no? Donde precisamente hay tres grandes claves, que por un lado es los sistemas, los procesos y la gente, ¿no? Ese es el triángulo triunfador. Verdad. Entonces, me parece, con esto que estás comentando, que hoy en día se está adoptando mucho esta cuestión de sistemas y también de procesos, porque hay un gran análisis para saber qué del negocio podemos comenzar a modificar o a incorporar estas tecnologías, esta inteligencia artificial, ¿no? Pero la parte de la gente, pues sigue siendo ahí un tema pendiente Sí. en la agenda, ¿no? Y no va a desaparecer, de verdad, no va. Ser, ¿no? Y además muchísimos procesos de cambio nos han demostrado que cuando no se toma en cuenta ese factor, es como que se sigue avanzando porque al final esa tecnología se incorpora, pero la gente que es quien lo va a estar utilizando, lo va a estar alimentando, o en este caso, haciendo este análisis crítico, pues no va a estar habilitada, Así ¿no? es. Para poder hacerlo. Entonces, y por otro lado está también como este enfoque inclusivo, que es un tema que ya estaba también ahí, ¿no? Como en esta agenda, pues, de gente o de recursos humanos. Entonces, ¿cómo se vería o cómo se ve desde tu perspectiva una cultura antifrágil, esto de abrazar el caos, con este enfoque inclusivo? Desde mi perspectiva, siempre vuelvo al sentido humano, ¿no? No somos fuertes todas las veces y todo el tiempo, y ni debemos ser, porque esto no es verdadero, es artificial, Sí. ¿no? Entonces, si aprendemos a colaborar más, a tener empatía por las personas cuando están en situación vulnerable, creo que solamente es algo que crea un ambiente de trabajo más productivo para todos, ¿no? Cuando vemos las vulnerabilidades de la gente, incluso los líderes de personas tienen que dar este ejemplo, porque Claro. si no se ponen vulnerables, nadie va a ponerse vulnerable, porque es como darles permisión cuando se hace esto, ¿no? Entonces, viendo Carol Dweck, por ejemplo, con Growth Mindset, parte de la mentalidad de crecimiento es hacerse vulnerable. Sí. Porque ¿cómo vas a lograr crecer si no tienes problemas, si no tienes retos, si es perfecto? Exacto. O no hay empatizar, ¿no? crecimiento. ¿Cómo vas a empatizar con lo imperfecto si tú eres perfecto, ¿no? Exacto, no hay cómo. Entonces, tiene que hacer parte de la vida, ¿no? Y para mí siempre comparo mucho con el día a día, no solo con negocios. En un relacionamiento afectivo también hay vulnerabilidades, Sí. ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas que cada uno hace y así son las relaciones humanas. Sí. Y fíjate que algo que me ha pasado mucho a mí como desde este rol de consultoría es que existe mucho eso, como esa resistencia a mostrar este lado humano, como que sí hay un gran deseo de ser perfecto muchas veces y evitar el mostrarse vulnerable, ¿no? Entonces, los modelos que hoy se requieren precisamente de liderazgo consciente, pues lo que buscan es que se dé un espacio a esta cuestión emocional, ¿no? Y el gran desafío de los líderes no es tener todas las respuestas, que es algo que yo he visto muchísimas veces en todos los tamaños y giros, colores de las organizaciones, que Sí. los líderes de verdad creen que necesitan tener las respuestas, ¿no? Como que muchas veces es su gran reto el decir, bueno, ¿cómo voy a hacer frente a mi equipo si no tengo las respuestas? Y más en este ambiente cambiante, ¿no? Cuando en realidad, pues no se trata de tener las respuestas, sino más bien de tener como el arraigo, voy a utilizar esa palabra, para poder sostenerse ante la incertidumbre, Claro. donde no hay las respuestas, y a partir de eso, pues sostener a su equipo, ¿no? Sí, saber hacer las preguntas correctas, ¿no? Exacto. Dar espacio a la gente para que aporte. Ajá. Y de verdad, las personas valoran esto, Sandra. Sí. Valoran demasiado. Y no sé por qué es tan difícil. Quizás desde donde venimos en la escuela, ¿no? Lo que es cierto, lo que no es cierto, Sí. cuando tenemos que hacer testes y cosas así. De las calificaciones. Sí, hay mucho que cambiar en este sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo podría ser un entrenamiento? ¿Qué deberíamos de considerar en un entrenamiento para los líderes
para que ellos estén habilitados para dar cabida a estas cuestiones emocionales? Sabes que para mí siempre empieza con autoconocimiento. Sí. Entonces, todos los programas de liderazgo que yo he trabajado a lo largo de los años, para mí el primer módulo de una capacitación de líderes es este, para que comprendas cuál es tu estilo, qué tipo de cosas no aceptas bien, cómo se comporta, porque a veces vas a encontrar un empleado que tiene las mismas características que tú tienes y de alguna manera te enojas. Cuando la persona te dice algo que no le gusta, es porque toca a ti también, ¿no? Claro. Entonces, para mí lo más importante es tener autoconocimiento, saber qué cosas me molestan, cuando no reacciono bien, y que cuando estás a liderar tu equipo, les comparta tu historia, ¿sabes? Sí. Hay cosas que yo, por ejemplo, como líder, no acepto como injusticia. Es algo que me da un trigger, no sé cómo decir en español esto, Sí. pero es algo que me duele demasiado cuando veo pasando. Entonces, a mis equipos siempre les comunico desde el día 1. Si veo algo que no es justo, es cuando me van a ver enojada, de verdad. Prepárense, porque mentiras y cosas injustas es lo que no acepto de manera ninguna. Y ahí van a ver yo muy molesta. Claro. Y ahí ya saben, ¿no? Entonces, por eso que la vulnerabilidad de decir lo que no te cae bien es importante. Sí, por ¿no? supuesto, sí. Y claro que para eso se requiere ese autoconocimiento, pero el gran aporte es que te lleva precisamente a esta empatía, ¿no? Sí, Porque cuando tú te colocas en este lugar de decir yo tengo estas características, esto es lo que me mueve, esto es lo que el disparador sería, ¿no? Estos son mis disparadores, entonces, pues las otras personas sienten también esa libertad de decir, bueno, entonces yo me presento 100%, también, como ¿no? les da permisión. Exactamente. Sí. Y sabes, Sandra, que liderando equipos en distintos países, en Latinoamérica tenemos un superpoder en este sentido, porque cuando haces un training de autoconocimiento, nos abrimos mucho más. Cuando me comparo con los americanos, con los alemanes, entonces no estamos utilizando ese superpower de los latinos a nuestro favor en este momento, de verdad. Sí, es algo que yo he conversado también con otras speakers ante esta realidad, este futuro del trabajo, como también en este autoconocimiento, el reconocer cómo como latinos tenemos este superpower y el otro que yo diría que es la resiliencia, que la tenemos de manera natural porque las condiciones nos han moldeado. Para adaptarnos ante circunstancias que nunca han sido estables. Para sobrevivir en un país de tercer mundo es totalmente distinto. Sí, completamente, ¿no? Entonces, pero el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, en la medida que lo reconozcamos, pues lo podemos utilizar. Si no es como ir con una venda sin reconocer que no era venda, es una capa, ¿no? Es verdad. De héroe o heroína. Y entonces, desde tu experiencia, ¿cuál es el valor de poner en la mesa de las organizaciones las emociones? Que está bien, Esta es una pregunta tan profunda y yo estaba pensando sobre esto, Sandra, cuando me compartiste las preguntas. Para mí, una compañía es hecha de gente. Entonces las emociones existen. Por ejemplo, haciendo mentoreo de mamás. Cuando vuelven a trabajar, el nivel de estrés es altísimo porque quieren garantizar que tienen su espacio, quieren garantizar que están dando la misma performance que tenían antes. Pero antes me podía quedarme hasta las 10 de la noche en el trabajo. Ahora tengo que salir a las 6 por mi hijo, ¿no? Entonces, si traemos a la mesa la discusión de cómo te sientes, qué te preocupas, necesitas salir a las 6 y después a las 8 te conectas para cerrar tus correos, adelante. Pero el facto de la gente no poner las emociones en la mesa no nos permite tener calidad de vida. Claro. Entonces, tiene que hacer parte de la preocupación de las compañías. Cómo sienten las personas, cómo está cada uno, qué está pasando en distintos estagios de su vida, distintas fases de su vida, ¿no? Entonces, siempre para mí el central, personas es central.
Claro. Y emociones hacen parte de esto, así como vulnerabilidad y todo esto, ¿no? Sí. Sí, porque bueno, me parece que además cuando queremos ocultar esas emociones, pues entramos en un estado de resistencia, por así decir, y ya lo dice también ahí Jung, ¿no? Lo que resistes, persiste. Entonces, si no abrimos a ese tema, a las emociones, pues entonces se puede volver ahí en estas resistencias invisibles, ¿no? Que de cualquier manera van a estar ahí sin poder ser atendidas, ¿no? Entonces, te preguntaría cómo están pensando, pues desde esta perspectiva de RH, el futuro del trabajo en términos de sostenibilidad emocional, de diversidad y de pues ambientes de bienestar en general. Tú sabes que la preocupación de nuestra compañía es tan fuerte con esto que el mes de agosto lanzamos una herramienta de self-assessment para que evalúes tu salud mental. Y no es algo que hay reportes para RH, nada así. Es para que la persona haga una autoevaluación Ya. Ajá. y pueda identificar el nivel de estrés cuán cerca está de un burnout. Ajá. Y pendiente de las respuestas, si estás cerca de un burnout, tienes acceso a un coach emocional que pagado por la compañía. Entonces, este es el nivel que nos preocupa hoy en día, porque no es algo, si estás pasando por un estrés muy fuerte, es difícil compartir, porque tienes miedo cuáles son las consecuencias. Sí. ¿No? Por más que estamos intentando trabajar vulnerabilidad y que sea transparente, que está todo bien, no es tan fácil porque es un cambio cultural de sociedad. No es solo lo que pasa en nuestra compañía. Entonces, tenemos cosas para esportes, siempre estas cosas son más simples, ¿no? Como gimnasio, estas cosas, pero mental illness está creciendo demasiado. El nivel de depresión, ansiedad, desde los niños los vemos, ¿no? Entonces, es así que estamos intentando tratar, como dar herramientas a la gente donde no se sientan expuestos, ¿no? De alguna manera, y que utilicen para su propio desarrollo y calidad de vida. Sí. Fíjate que desde antes, poco antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud precisamente alertaba mucho sobre eso, ¿no? Que una pandemia que se veía venir era en cuestión de salud mental. Y pues ya pasó la pandemia, ya aprendimos o no aprendimos sobre ella y este tema también sigue ahí, ¿no? La salud mental, que es bien importante también ponerla en la mesa, en la agenda. Y algo que rescato mucho, que me agrada este enfoque que has platicado desde el principio, es esta cuestión personal, ¿no? Porque dices, está esta herramienta que es para que cada quien lo aplique. Y si reconoce un diagnóstico así, entonces puede tener un coach emocional, ¿no? Pero también antes comentabas y tiene esta oportunidad de, por otro lado, en esta cuestión de Power Skills, de desarrollar sus habilidades. O sea, es como darle el poder a los colaboradores de su propio crecimiento y cuando le das el poder, pues obviamente le das la responsabilidad también, ¿no? Sí, es más un cambio social también, Sandra, porque me acuerdo cuando mi papá trabajaba, que se iba a una compañía y la compañía te iba a cuidar y te iba a decir cuál es tu próximo puesto. Y hoy en día tenemos que trabajar mucho más años. Va a ser difícil jubilarse, ¿no? No sé si la carrera que empezamos hoy es la misma que voy a tener en 30 años, ¿no? Y la gente aún está descubriendo esto. Si hago una licenciatura en Derecho, por ejemplo, no significa que voy a ser abogada toda mi vida. Puedo hacer otra cosa, puedo ser una coach, puedo irme a recursos humanos, ¿no? Entonces hay tantas cosas que están cambiando y creo que esto impacta demasiado la salud mental, porque el nivel de ansiedad de no saber cómo voy a pagar mis cuentas cuando tengo 70 años. Sí, claro. ¿No? La gente aún no está pensando de esta manera, pero necesitan. Y la hora que estuvieran atentos a esto y con 30 años pensar cómo logro pagar mis cuentas a los 70, imagínate la presión que va a venir en la cabeza de la gente. Sí. Entonces, y otra cosa, la salud mental impacta su cuerpo. Sabemos que una de las causas de cáncer es estrés. Sí. ¿No? Sí. Entonces, no es como
no enfocar en esto, ¿no? Sí, O simplemente ignorarlo, uh-huh. ¿no? Sí, como bien comentas, es algo social, ¿no? Porque finalmente es algo que está impactando, lo vemos pues a lo mejor en nuestra familia, con los vecinos, y entonces volteamos a ver a la organización y dices, bueno, hay que poner también esto como esta responsabilidad para poderle dar el espacio, ¿no? Y trabajar en ello. Y con mucha responsabilidad, Sandra, para que sea algo que ocurra un cambio organizacional sobre salud mental. Por ejemplo, si tú dices, voy a hacer una cirugía, voy a estar 2 semanas fuera. Todos, la cirugía es serio. Estoy deprimida, necesito 2 semanas de licencia. Es totalmente distinto. Claro. La reacción de los otros que están alrededor. Sí, ¿Por sí. qué? Porque algunos abusan de esto. Sí. Ahora, si todos tratan con seriedad, de verdad va a ser cuidado. Sí, por supuesto. Y en ese sentido, ¿qué cultura se tendría que construir para que, aquí yo diría que se requiere un nuevo contrato psicológico, ¿no? Para dar espacio a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué cultura se tendría que construir para este nuevo contrato psicológico? Yo vuelvo a lo que tú decías de vulnerabilidad. Sí. ¿No? Para mí, si esto está en el centro de la cultura y de cómo nos relacionamos, empatía, vulnerabilidad, colaboración, apoyo unos a los otros, para mí son 4 cosas fundamentales para que sea una cultura exitosa en ese sentido, sí. A mí siempre hablo, por más que quiero evitarlo, de Brené Brown, que ella pero de verdad, a veces sí lo quiero evitar, pero es que desde que yo la conocí, su bibliografía y demás, me encantó cómo ella expone este tema de vulnerabilidad y me hizo todo el sentido, ¿no? Y eso ya tiene como unos 10 años la primera vez que yo la leí. Y ahora, o sea, cada vez digo, es que de verdad, ¿no? Afortunadamente lo voy viendo como va tomando forma también en algunas empresas, en algunos líderes, digo, ya, esto es como se vive la vulnerabilidad organizacional, ¿no? Y no va a desaparecer. Y no hay cómo, porque es parte del sentido humano. Exacto. Entonces, sí, me parece muy acertado esto que comentas y coincido completamente. Pues, nos estamos acercando hacia el final del episodio y hay una sección que llamamos Work Connections que habla precisamente como de abrir una conversación un poco más para conocer sobre ti, ¿no? Recientemente veía un documental de la BBC que hablaba de estas charlas casuales y la importancia que se le da en algunas culturas y en otras no. En la latina sí se le da. Pero hablaba, por ejemplo, de algunos países nórdicos donde para ellos es como a lo mejor un poco más banal estas conversaciones cortas o triviales, ¿no? Entonces, ellos lo que planteaban es que a partir de esas conversaciones lo que se crea es conexión. Y entonces, realmente Work Connections, pues es eso, ¿no? Como esta oportunidad de crear una conexión, en este caso contigo como speaker y la audiencia, para pues conocer esta dimensión humana y que, pues sí, saber qué te inspira, qué te motiva, qué te mueve, más allá de lo que también ya nos has compartido. Entonces, son diferentes categorías que están organizadas por color. Vamos a hacer un par de preguntas. Tú toma la pregunta y será una sorpresa. Si quieres, toma la tarjeta y ya yo te... ¿Cualquier una? Cualquiera. Aquí está. Motivaciones y pasiones. ¿Cuál es la razón de ser de tu área? Bueno, hablamos tanto de sentido humano y yo estoy en recursos humanos, entonces esta semana que estuve acá en México, entregamos un show del mercado de turismo y la gente se acerca de mí de una manera que es muy especial, porque saben que yo me importo con ellos, claro, ¿no? Que siempre tengo mis puertas abiertas, que tengo empatía, que me preocupa lo que pasa con la gente, que quiero saber de tu familia, de tu carrera. Entonces, para mí la razón de ser de mi área es dar este espacio a la gente, ¿sabes? Conocer el talento que trabaja con nosotros, conocer la estrategia del negocio y cómo conectamos los puntos. Esta es la razón de RH para mí. Es que haga este balance entre las necesidades de la gente, las necesidades de la compañía,
que sea un espacio seguro y verdadero. Sí, ¿no? Porque tienes que ser auténtico, no es play a role, decimos en inglés, ¿no? Y a veces me asusta un poco ver algunas personas en RH que no les gusta gente, porque para mí es imposible. ¿Cómo? ¿No? Claro, sí. ¿Cómo hacer un trabajo verdadero si no le gusta gente? Entonces es la razón de mi área. Y con lo que has estado compartiendo, me parece que algo que me atrevería a decir que también es como mucho este aporte que tú das, es guiar a la gente para que encuentre este significado, ¿no? También queda el propósito. Sí. Exacto, porque cuando es este espacio seguro, hay un interés genuino por ellos, pues me parece que es también como que de alguna manera pues vas abriendo ese camino para que ellos encuentren su propio significado, que es distinto para cada quien, pero al final es importante que cada quien lo encontremos, nuestro propósito de qué hacemos en la organización, para qué lo estamos haciendo. Me hiciste acordar que para mis niños, cuando les pregunto ¿qué hace su mamá? Ellos les dicen, hace gente feliz. ¡Ah, qué bello! Entonces, conectar el propósito, hace gente feliz. ¿No es verdad? ¡Qué belleza! Me encanta. Bueno, una más, por favor. Sueños y metas. ¿Cómo te gusta celebrar los logros? Ya sean grandes o pequeños. Bueno, me gusta celebrar con mi familia, de verdad. Tengo dos grandes pilares, es mi familia y mi trabajo, y siempre fue así. Entonces, cosas pequeñas es lo que me encanta, como salir por una comida, asistir un video con ellos, una película en Netflix, cosas. Yo soy muy sencilla, de verdad. Entonces, para mí, pequeñas cosas como experiencias de vida o salir a buscar mis hijos en la escuela y ir por un helado, es como celebro todo. Sí. Todos los grandes logros, los pequeños. Nosotros hace 4 años vivimos en Estados Unidos, que es un gran cambio, siendo brasileña, y creo que muchos latinos tienen el sueño de moverse a otro país. Y la manera que yo celebré fue solo estar muy cercana de mi familia todo el tiempo, ¿no? Entonces, así. Muchas gracias por compartir, porque me parece que este es también el mostrar cómo muchas veces la felicidad está en los pequeños detalles, ¿no? Como en abrir bien los ojos y ver lo que hay a nuestro alrededor, y que es la oportunidad de hoy ir a recoger a mi hijo, a mi hija, ¿no? Hoy disfrutar una comida en familia. Esas son las pequeñas cosas que no necesitamos como avanzar hacia más. Claro, es bueno tener metas, tener sueños, pero también ir disfrutando pues del camino, ¿no? Yo valoro el día a día demasiado. Así es. Pues muchísimas gracias, Aline. Si este episodio te tocó es porque ya estás también liderando desde el futuro. Entonces te invito a visitar la página www.impulsaconsultoria.com y para que puedas descargar este ebook de mapa de antifragilidad para líderes que tenemos disponibles para ustedes. Y nuevamente agradecerte muchísimo por tu participación, tu apertura y autenticidad para compartir todo esto. Fue un gusto. Muchísimas gracias. Muchos gustos. Y bueno, pues nada más para cerrar, quisiera compartir esta frase que es: el liderazgo no es una tendencia, sino es una decisión que tomamos hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima.